es el Dios de Israel. Con la voz de un ángel te queremos adorar. Con olor de incienso sube al trono de tu altar. Señor, adoramos ante tu gran majestad. Eres santo, santo, santo. Eres Dios, santo, santo, santo. Eres Dios, santo, 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 en el cielo escucharán. La creación te alaba, aleluya, Elohim. Reinará por siempre, Rey de reyes y Señor. Solo alza tu mirada, abre tus puertas al Señor y clama santo, santo, santo. Eres Dios, santo, santo, santo. Eres Dios, santo, santo, santo. Eres Dios, santo. Tú eres santo, santo. Eres Dios, mi Dios. Tú eres santo, tú eres santo, santo, santo. Eres Dios, santo, santo, tú eres santo, eres Dios, santo es el Señor, santo. Bien, ya estamos de regreso aquí en cabina de control en Radio 97.9, Radio Impacto, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para todo el mundo. Y pues damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da para poder compartir un tema que pues es de gran trascendencia y muy necesario en todas las congregaciones. El tema se titula La liberación, un alivio vital. Y bueno, está sustentado en la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y oramos, Padre Santo, que usted haga correr velozmente su palabra a los cuatro vientos, que usted pueda bendecir todos los corazones, radioescuchas que están, Señor, atentos a esta prédica y a esta enseñanza, que usted sea bendiciéndolos y bendiciéndolos, que usted use mis labios, mi corazón, y sea su Santo Espíritu enseñándonos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, la liberación, un alivio vital. Es un alivio vital porque es una medicina de vida. Y pues la liberación trae emancipación, trae independencia, no que dependamos de nosotros, sino para depender de Cristo Jesús. Pero cuando hablamos de liberación, estamos refiriéndonos a una operación del Espíritu Santo que tiene como función aliviar toda dolencia, perdonar todo pecado, sanar toda enfermedad, desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar ir favorecidos a personas quebrantadas, cautivas y endemoniadas. Es favorecer a un grupo o nación esclavizada, quitándole todo yugo para emanciparlas o separarlas de manos de poder y opresión. Es hacerlas independientes de quienes les subyugan y avasallan. Es aliviar un padecimiento, dar vida, sosiego, tranquilidad, descanso, respiro, salud y gozo. En el mundo hay muchas personas oprimidas, angustiadas, tristes, abatidas, desconsoladas, llenas de odio y de amargura, con resentimientos y enojos, personas que acarrean males y frustraciones del pasado. Ellos no pueden olvidar el maltrato o desprecio recibido en su niñez o juventud. Viven lamentando el día en que fue herido su corazón y afloran sus deseos de venganza y muerte. Sus pensamientos alimentan siempre recuerdos penosos del pasado, colmados de despecho y desilusiones. No pueden experimentar gozo ni alegría. Parece que les ha sido negada la dicha y la paz, y siempre están quejándose de la lluvia y del calor, de la desigualdad y la injusticia. También se quejan de la falta de comprensión. Parece que han nacido sin destino ni esperanza. Todo les va mal. En la calle pasan cabizbajos con la mirada triste y perdida. Van caminando presos, siendo libres, y piensan que están sin posibilidades y le echan la culpa a la vida y aún a Dios. Lo que no saben es que Dios les ama y desea que se vuelvan a Él, que quiere cambiar su lamento en alegría. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo vino a predicar buenas nuevas a los abatidos,
para que los ciegos vean, los cojos anden, los leprosos sean limpiados, los muertos sean resucitados y los pobres les sea anunciado el evangelio. Vino pues nuestro Señor Jesús a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Vino a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Esto nos lo relata la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 61, del 1 al 3, en que fue dicha esta profecía y que tuvo su cumplimiento en el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 18. Y también se hace referencia al libro de San Mateo, capítulo 11 y versículo 5. Así que el Espíritu del Señor está sobre él cuando se presenta en la sinagoga de los judíos. Y esas horas que se le da el rollo, lee: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y bueno, todos estaban bien atentos y les dijo nuestro Señor: hoy se han cumplido estas escrituras. O sea que la palabra de Dios tiene cumplimiento. Y miró Dios la aflicción que todos tenemos y vino para sanarnos. Vino a buscar a los enfermos, no a los sanos. Vino a buscar a los necesitados. Y bueno, Dios en su misericordia nos vino a buscar y Él quiere libertarnos de la cautividad, porque personas pueden estar cautivas del resentimiento, del odio, del coraje, de la venganza, pero también pueden estar cautivos de la promiscuidad sexual, pueden estar cautivos también llenos de tristeza y soledad, pueden estar desconsoladas. Pero lo que no saben es que Dios desea que vuelvan. Y bueno, tampoco saben ellos que por haber abandonado al Dios verdadero, porque se alejaron y se fueron tras lo que no aprovecha y no dispusieron sus oídos para escuchar los santos consejos, por eso les sobrevino esta terrible situación que pasan: espanto, terror, muerte, dolores y toda clase de enfermedad. La Biblia habla lo importante que es volver a Dios y escucharle de veras y obedecer sus preceptos y sus mandamientos. Cuando leemos en el libro de Deuteronomio capítulo 28, nos habla, porque ahí se encuentran las bendiciones de la obediencia, tanto en el libro de Deuteronomio 28 como en Levítico capítulo 26. Y bueno, también nos habla de las consecuencias de la desobediencia. O sea, la obediencia trae bendición si oímos a Dios, si buscamos a Dios. Si nos alejamos, ahí es el problema por el cual muchos pasan
diferentes situaciones difíciles, preguntándose tal vez, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí? Y bueno, Dios quiere darnos respuestas, quiere enseñarnos el camino en el que debemos andar. Miren, por ejemplo, cómo Él desea que nosotros tengamos bendiciones de la obediencia, cuando en el capítulo 28, pero versículos 1 y 2, dice Dios: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y miren, en el mismo capítulo, pero ya a partir del versículo 15, nos habla de las consecuencias si no oímos la voz de Dios, si no guardamos y ponemos por obra sus mandamientos. Dice así en el versículo 15: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Por tanto, hay muchas formas en que una persona abre puertas y derechos al enemigo para que influencie y oprima su vida. Cuando nosotros se nos dice que leamos, que escudriñemos las Escrituras, pero no lo hacemos, entonces estamos desobedeciendo. Y es un mandato que está escrito en el libro de San Juan capítulo 5 y versículo 39. Si nos hacemos una imagen o alguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra, o si aún nos inclinamos a ellas y las honramos, desobedecemos a Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5. Si tomamos el nombre de Jehová nuestro Dios en vano, no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Si no honramos a nuestros padres, también estamos desobedeciendo los mandamientos de Dios escritos en Éxodo capítulo 20 y versículo 12. Y sabemos que Jehová nuestro Dios es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, ya que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Así que, ¿cómo puede entonces una persona ser libre de la esclavitud del pecado? Solamente creyendo a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra, y recibiéndole en nuestro corazón. Dice el libro de Hechos capítulo 16 y versículo 31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en el libro de San Juan capítulo 1 y versículos 12 y 13 dice que mas a todos los que le recibieron a nuestro Señor Jesucristo y que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Entonces, recibiendo a nuestro Señor Jesucristo, ya no habrá
ninguna condenación para los que le reciban, como dice el libro de Romanos capítulo 8 y versículo 1. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo, y habrá salvación, como ha dicho también el profeta Joel en el capítulo 2 y versículo 32. Así que déjenme decirles que la salvación es herencia en la vida de los cristianos que han recibido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y habiendo sido hechas nuevas criaturas, ahora deben caminar con obediencia y con fe, sabiendo que ha operado el Espíritu Santo la liberación en nuestro ser, pues ninguna condenación hay, sí, para los que están en Cristo Jesús. Pero si aún siendo cristiano experimentas inseguridad en tu salvación, opresión, depresión, si aún tienes inclinaciones a practicar el pecado, te atrae la pornografía o miras con lascivia a una doncella, aún guardas secretos que no compartes con tu esposo o con tu esposa, entonces tienes influencias demoníacas y necesitas ser liberado. Por esto en cada congregación debe haber un ministerio de liberación, ya que aún dentro de la iglesia se encuentran personas que no han sido liberadas y que personas que fueron heridas y vejadas, ultrajadas, que aún sienten resentimiento, que aún guardan despecho y son fácilmente susceptibles de las actitudes negativas que presienten de su prójimo. Les cuesta tener una relación sincera. Otras personas también, considerándose más espirituales, pecan de orgullo espiritual. Y bueno, otros que practican todavía el adulterio, la infidelidad, y que en su corazón aún no les redarguye el hacer estos ilícitos que esconden. Pero déjenme decirle que no hay cosa encubierta que no haya de ser manifestada. Y cuando viene el quebrantamiento, se confiesa. Es cuando empieza a operar la liberación, a obrar. Porque el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia, dice la palabra en Proverbios capítulo 28 y versículo 13. Y bueno, cuando no es así y trata de encubrir su pecado, la persona sufre penalidades, se le aumenta el dolor y la confusión cuando se resiste a confesarlos y reconocer su fallo, ya que a una transgresión le viene el tratar de esconderlo, y habiendo perdido integridad comienza a refugiarse en silencio y le sobreviene temor e inseguridad, no solo de su vida y su salud, pero también de su salvación. Es cuando sus pensamientos se turban y le enajenan. Luego su paz se aleja, sus decisiones deambulan, su sueño se atrofia, es invadido de pensamientos encontrados
y la ansiedad se acrecienta, y muchas veces en su turbación buscan medicina de patente y alternativa y consultan a médicos y psiquiatras, cuando lo que necesitan es venir contritos y humillados ante el trono de Dios. Solo requieren humillarse ante su presencia y pedir perdón. Luego, con un corazón contrito, sincerarse con su prójimo ofendido y pedir igualmente perdón. Y esta es la función del ministerio de liberación: ayudar al oprimido a soltar sus cargas de opresión en la ministración del Espíritu Santo. La Biblia nos muestra diversas ataduras y demonizaciones, opresiones que sufrieron personas tanto fuera como dentro de la iglesia y aún en el pueblo de Israel. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 al 23, nos hace un relato acerca de Saúl. Dice la palabra: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de sus criados respondió: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Miren cuántos atributos, pero el más importante: y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Miren cómo era liberado Saúl. Pero ya en el Nuevo Testamento vemos cómo nuestro Señor Jesucristo viene para libertar a los cautivos y para enviar aún a los discípulos para que fueran y echaran fuera demonios, para que curaran toda dolencia y toda enfermedad, y para que predicando dijesen: el reino de Dios se ha acercado. Y bueno, en el libro de San Marcos capítulo 1 y versículos 24 y 25 dice la palabra, San Marcos capítulo 1 versículo 24 y 25. Bien, leemos desde el 21, dice así: porque Jesús expulsa un espíritu inmundo. Y miren, no precisamente del pueblo, de la calle, sino que en la misma sinagoga, dice la palabra.
empezando en el capítulo 1 y versículo 21 de San Marcos. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Como pueden ver, nuestro Señor poniendo en operación esta acción, este ministerio, reprendiendo al demonio y ordenándole que saliera de él. Y bueno, ellos quedan admirados por esta nueva doctrina. Esta doctrina también es para el tiempo de hoy, para que en las congregaciones crean que las personas pueden tener influencias, pueden tener dolencias, pueden tener opresiones de parte del diablo. La palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 8 dice: velad y orad, porque el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y bueno, asimismo sanó a la suegra de Pedro, reprendió la fiebre que ella tenía, sanó a una mujer enferma de flujo de muchos años, a otra persona, a otra mujer encorvada, y no solo quitó dolencias y enfermedades. Todos los que venían a nuestro Señor Jesucristo eran sanados. Todos los que tenían enfermedades, y a los endemoniados, como dice la palabra en el versículo 32, cuando llegó la noche, luego que se puso el sol, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a todos los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Miren, esto es lo curioso, que los fariseos, los saduceos no estaban conociendo esto, y más bien trataban de perseguir a nuestro Señor, cuando los mismos demonios decían: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. O sea que los demonios sí conocieron a nuestro Señor Jesucristo, pero los religiosos de la sinagoga no conocieron este ministerio y no creyeron a nuestro Señor. Así que de esta manera nuestro Señor Jesucristo limpiaba leprosos, porque también los leprosos le rogaban. Hubo uno que vino a él rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio.
Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y bueno, de esta manera nosotros podemos ver que sí existen diversas enfermedades y opresiones, ligaduras de impiedad, cargas de opresión en los cristianos, en la iglesia. Nosotros podemos estar aquejados en algún momento, personas que no podemos contener la lengua, por ejemplo, que estamos murmurando, que estamos chismeando, que estamos criticando, estamos siendo cautivos de algo que no le agrada a Dios, porque Dios dice en uno de sus mandamientos: no andarás chismeando. Pero bueno, miren lo que trae maldiciones. La idolatría, en el capítulo 27 de Deuteronomio, en el capítulo 27 de Deuteronomio nos dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 27 y versículos, vamos a leer desde el 15. Dice así el 14: y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en voz alta. Esto es lo que dijo nuestro Señor que iban a hacer los levitas, porque mandó a Moisés que los reuniera. Y entonces comenzó a decir nuestro Señor: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo: amén. Miren, solo por dar algunas de las maldiciones, pero en realidad eran muchas, diversas. Maldición por idolatría, por fornicación, por adulterio, por homosexualidad, por incesto. ¿Sí? El incesto es de un familiar, padres con hijas, madres con hijos, o entre familiares muy cercanos. Poseer objetos malditos también era motivo de maldición. Tenemos el suceso allá en el libro de Josué capítulo 7, cuando Acán regresa con un lingote de oro que no debió haber tomado de los enemigos.
monedas de plata y un manto babilónico, y lo llevó. Acarreó maldición, y como consecuencia le quitaron la vida a él y a sus familiares, a los suyos. Y bueno, también trae maldición el asesinato. El asesinato puede ser por sicarios que toman cohecho para asesinar, pero también puede haber cuando un médico consciente en el aborto, y de esta manera también está participando del asesinato. Y bueno, el maldecir a la generación, a la simiente de Abraham y del pueblo judío, trae maldición. Deshonrar a los padres, también de la misma manera. Todo esto lo encontramos en los libros de Deuteronomio capítulo 27 que leímos: el defraudar al prójimo, el oprimir a los indefensos, el guiar mal a un ciego, el ayuntar con animal, el tener relación durante la menstruación, el actuar contra una persona inválida, el desposar esposa y suegra, el secuestro es penado. También Deuteronomio 22-25, los hijos fuera de matrimonio, el no perdonar, conforme a 5:44 de San Mateo, el no dar la gloria a Dios, el no venir al socorro contra los fuertes, en el socorro de Jehová, es decir, el no apoyar a los débiles, no poner por obra la palabra de Dios, el no servir a Jehová, el dejar a Dios, el participar en el sacrificio de niños, el desviar a otros del camino de la verdad, el quitar o agregar a la palabra de Dios, el guiar a rebeldía contra Jehová, el desobedecer los mandamientos, el pervertir el evangelio. Así que todas estas acciones traen maldición, pero luego entonces, por causa de haber cometido una u otra acción, cristianos viven atormentados. De repente se sienten inquietos, inseguros, inconstantes, y esta fuerte opresión les quita la paz, la tranquilidad y el gozo. ¿Qué hacer entonces para poder ser libre? En cada congregación se cree que hay un ministerio de liberación donde siervos y siervas puedan ejercer para bendecir y liberar a personas que están siendo cautivas de la pornografía, de la inmundicia, promiscuidad sexual, de el rencor, del resentimiento que quiere venir al corazón sin ninguna razón. Mas sin embargo, todas estas cosas, si descuidamos una salvación tan grande, pueden venir raíces de amargura. ¿Cómo ser libres? ¿Cuáles serían estos pasos? Decirles que el que quiere ser libre tiene que afirmar su relación
con nuestro Señor Jesucristo, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 12 y versículo 11 y 17. Pero actuar para poder afirmar su relación con el Señor Jesucristo con honradez, como dice el Salmo 32, en el Salmo 32 y versículo 5 nos dice: el salmista David, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir, se agrava nuestra situación y se vuelve en sequedades de verano nuestro verdor. Lo mejor de nuestra juventud se marchita hasta que mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice también el Salmo 139 y en el versículo 23 y 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Así que uno debe llegar con honradez para que comience el proceso de liberación, pero también con humildad, como dice Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4 y versículo 6 y 7. Dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y bueno, luego procede el arrepentimiento. Y bueno, en el libro de Amós, vamos a leer el libro de Amós en el capítulo 3 y versículo 3, que dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Esto. Y Ezequiel 20:43. Voy a leer Ezequiel 20:43. Dice así la palabra, hablando del arrepentimiento. 20:43. Dice desde el 42: y sabréis que yo soy Jehová. Y dice: y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces vamos a aborrecer
todos los pecados que cometimos, ¿sí? Y en lo que nos contaminamos, dice la palabra, y vamos a arrepentirnos de todo corazón. Y como dice en el libro también de Mateo, haced en el capítulo 3 frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y bueno, ¿qué prosigue entonces? Renunciar al pecado, ¿sí? Pues en el capítulo 19 de Hechos daban cuenta, en el libro de Hechos capítulo 19, arrepentidos daban hecho de la situación que habían vivido. Está en el capítulo 19, versículo 18 y 19. Dice que muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Así muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, ¿sí? Así que renunciaban a los objetos o a lo que les había contaminado. Entonces a nosotros también se nos pide hoy que nos descontaminemos, que miremos qué cosas tenemos que renunciar, qué cosas hay que no agradan a Dios, y luego pedir perdón. Dice en el capítulo 6 que si no perdonamos, tampoco vuestro Padre, capítulo 6 de San Mateo y versículo 14 y 15. Si no perdonamos, tampoco vuestro Padre Celestial nos perdonará. Y en primera de Juan capítulo 1 y versículo 9 dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que es Dios que nos perdona todos nuestros pecados. En Mateo 18:35 también leemos, Mateo 18:35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Todos tenemos que perdonarnos y de esta manera ministrar con amor este ministerio de liberación, para que todos los que están oprimidos, todos los que tienen ligadura de impiedad, cargas de opresión, puedan ser libres, para que todos los que están en la cárcel tengan apertura y libertad para dejar ir libre a los cautivos. Y bueno, también se debe destruir entonces los libros, los objetos y utensilios asociados con las sectas, con lo oculto, o que tengan sus orígenes en toda fuente de religiones falsas. El gnosticismo también, la nueva era, y todo lo que sea adivinaciones y cartas, tienen que destruirse. Y bueno, luego viene la oración. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y debe haber también guerra, batalla espiritual. Se debe expulsar a los espíritus de maldiciones. Y conforme el libro de Efesios capítulo 6 y versículo 12, dice el libro de Efesios en el capítulo 6 y versículo 12, leo a continuación. Efesios, Filipenses me pasé. Efesios capítulo 6 y versículo 12, ya estamos aquí. Y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que debemos tomar la armadura de Dios
para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Luego ya podemos apropiarnos de las promesas y bendiciones de Dios y orar agradeciendo, ¿sí?, la libertad que nos ha traído nuestro Señor Jesucristo por medio de la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario. Y entonces podemos emitir la oración, la bendición sacerdotal, es decir, la palabra que está en el libro de Números capítulo 6 y versículo 24 y capítulo 6 y versículo 24 al 27, que dice la palabra: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, dice el Señor. Decirles que pues son diversos los motivos por los que una persona puede estar oprimida, pero todas estas son el origen, el pecado. Y el pecado trae maldiciones. Pueden ser maldiciones generacionales, pueden ser por pecados personales, pueden ser por cosas malditas, pueden ser por palabras de maldición o también por maldiciones de brujería. Y bueno, me viene a la mente esta palabra que dijo un hijo de Gedeón, porque Gedeón tuvo 71 hijos y le fueron matados, asesinados, fueron muertos 70 y solo quedó Jotam. Y bueno, él vino porque Abimelec había traicionado con sus huestes, y dice en el libro de Jueces que Jotam llegó ante ellos. Voy a leerle directamente desde el libro de Jueces capítulo 9 esta reflexión, porque él llegó para decirles: miren, si lo que hicieron fue bueno, que Dios los bendiga, pero si lo que hicieron fue malo ante los ojos de Dios, los maldiga. Y salió corriendo porque lo iban a agarrar también a él, y era el último que quedaba de los hijos de Gedeón, Jotam. Habían matado a sus 70 hermanos. Déjenme leerles el versículo 20, 9:20. Dice así la palabra. Dice, dijo Jotam: si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Y escapó Jotam y huyó y se fue a Beer, y allí estuvo por miedo de Abimelec, su hermano. Miren, ya en el versículo 56 y 57, porque en la boca está la vida y la muerte, tiene poder la boca, y él era impotente para pelear contra ellos, pero de su boca salió una palabra de juicio, bendición si se habían portado mal, o maldición si se habían portado
bendición si se habían portado bien y maldición si se habían portado mal. Vean el versículo 56 lo que dice: así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos, y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal. Jerobaal era el otro nombre de Gedeón. Y bueno, ahí vemos que son reales las maldiciones. Y bueno, en los pecados personales encontramos, por ejemplo, personas que contaminan su cuerpo. En Romanos capítulo 1 y versículo 22 les leo esta palabra para ir concluyendo. Romanos capítulo 1 y versículo 22 y 23 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y bueno, de esta manera vemos cómo fueron abandonados por su promiscuidad, por su pecado. Y bueno, invitarles que puedan hacer una reflexión, y si ustedes tienen una necesidad, acercarse a su pastor, acercarse a los ministros de liberación para que oren, para que les indiquen y para que puedan ser ministrados para alcanzar la paz de sus corazones, el sosiego de sus almas, el refrigerio de sus huesos. Padre Santo, en sus preciosas manos ponemos la vida de cada uno, Señor. Que usted sea, oh Padre eterno, bendiciéndolos. Que usted sea liberándolos, Padre, conforme su piedad. Que usted sea, Señor, ungiéndolos y sanando a todos los quebrantados de corazón. Que puedan tener libertad los cautivos, que puedan tener vista los ciegos, que puedan ser también libertados los oprimidos, Señor, y que el Evangelio de Cristo Jesús llegue a sus corazones y puedan caminar conforme la santa voluntad de Dios. En sus preciosas manos ponemos la vida de todos los radioescuchas, pero también la nuestra. Que usted sea con cada uno de nosotros en cada congregación, que usted sea sanando a su pueblo. Muchas gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.